creo que hay una gran contradicción en la sentencia. Nosotros vamos a hablar de este tema con Mariano González, exministro del Interior y abogado del general en retiro Jorge Angulo. Bienvenido, doctor Mariano González, a Exitosa. Muy buenas noches, Karina, y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué significa esto que acaba de tuitear? Nosotros ya sabíamos antes la noticia, por supuesto, pero ¿qué significa esto de darle la razón por una parte, de declarar nula la resolución que lo pasó al retiro, que se disponga un nuevo acto administrativo, pero no reintegrarlo, reincorporarlo a su puesto? En primer lugar, el Poder Judicial, a través del juzgado constitucional que ha tenido la causa, está reconociendo que ha habido evidentemente vulneración a los derechos fundamentales del general Jorge Angulo Tejada, está reconociendo que no ha habido un debido proceso, está reconociendo que la resolución que dispone su baja es una resolución no motivada, es decir, no fue motivada adecuadamente, está reconociendo que no se cumplían con las causales supuestas para poder hacer este retiro. Sin embargo, por otro lado, nos dice que no lo reincorpora. Es decir, reconozco que han vulnerado tus derechos, reconozco que la resolución no ha sido fundamentada, reconozco que no se respetó el debido proceso, reconozco en todos sus extremos que esta resolución fue una resolución hecha sin arreglo a ley. Sin embargo, no te reincorporo y, le digo al gobierno que emita una nueva resolución, ¿no? Para que puedan adecuadamente invitarte al retiro. Pero eso es un tema imposible porque para ello están establecidos justamente en la misma legislación causales. No se ha cumplido con la causal de tener una falta grave, no se ha cumplido con que haya habido una renuncia por parte del general Angulo y menos pues que él no esté con vida, ¿no? Entonces, creo que hay una gran contradicción en la sentencia. Si bien es cierto, insisto, por un lado reconoce la vulneración de los derechos, pero no restituye en absoluto al estado anterior las cosas, ¿no? En esa línea, lo que se ha hecho a cargo del abogado principal de la causa, el doctor Eto, es elaborar inmediatamente pues un recurso de apelación, ¿no? Yo recuerdo que en esa invitación al retiro, cuando lo sacaron de el puesto, él fue acusado de varias cosas y además hubo un maltrato de por medio que todo el mundo se quedó impresionado porque en realidad era una resolución fuera de lo normal, inédita. Así es, así es. Y definitivamente esta situación generada por la presidencia de la República directamente y por el ministro del Interior en aquel entonces, lo que ha generado es básicamente pues una situación sui generis, ¿no? Por un lado, se tenía pues una carta firmada por la misma presidenta en la cual se le comunicaba que era retirado del cargo por supuestamente tener faltas graves. Por otro lado, una resolución sin la debida motivación y una decisión además amparada en situaciones inexistentes y vulnerando a todas luces el debido proceso, ¿no? Eso ha sido reconocido en el Poder Judicial. Sin embargo, creo que con el debido respeto de la misma resolución y la decisión judicial, el juez, por otro lado, ha sido sumamente cauto o hasta timorato, ¿no? En poder decir las cosas como son, ¿no? Es decir, si bien es cierto, reconozco que se te ha vulnerado los derechos a todas luces, que se ha vulnerado el debido proceso, pues restituyo, ¿no? Al estado anterior las cosas, ¿no? Y esa parte es la que se está apelando, ¿no? Es decir, se declara fundada en parte la demanda,
pero en el ámbito de la reincorporación se declara improcedente, ¿no? Y esa es la parte que se ha apelado, la que se declara improcedente respecto a la restitución en el cargo, ¿no? ¿Y habrá posibilidad de que se le reincorpore en su cargo o en la institución? Porque ya hay un comandante general de las fuerzas, ya hay un comandante general de la Policía Nacional. ¿No se le podría hacer a un lado para que ingrese el general Angulo o sí se puede? ¿Hay precedente de eso? Sí, independientemente de que ya exista hoy un nuevo comandante general y que independientemente que el mismo Poder Judicial reconoce, como casi todos los abogados constitucionalistas que se han referido al tema, que ha sido una baja, es decir, un pase al retiro irregular, no con arreglo a ley y además pues vulnerando una serie de derechos del general Angulo. Lo normal, lo correcto debería ser que se restituya. Ya estará, digamos, en la decisión del general Angulo, la decisión que tome. En algún momento inclusive se deslizó la posibilidad que una vez que sea restituido por el honor y además por una razón fundamental de derechos y de respeto a sus derechos, pueda ser restituido y que ya estaba, digamos, en la cancha del general Angulo, en la decisión, ¿no?, de continuar o de inclusive la de renunciar y de pedir él mismo su pase al retiro. Pero esto creo que la resolución que hoy ha sido publicada no restituye las cosas al estado anterior y pese a reconocer timoratamente la vulneración de derechos, merece ser revisada por una instancia superior, es decir, por una sala constitucional. De acuerdo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, ya se le ha reconocido por una parte de que el acto estuvo mal, pero falta el siguiente paso. Quiero aprovechar que usted está aquí. Sí. Este camino todavía es largo. Le va a tener que esperar un Sí. poco más el general Angulo, pero por una parte están diciendo que lo que se hizo con él está fuera de lo normativo o lo que dice la norma. Así es. Así Quiero es. aprovechar que usted está aquí y ha sido ex ministro del Interior y que conoce el sector para saber su opinión sobre lo que viene sucediendo, ¿no? Primero hay dos cosas, ¿no? El enfrentamiento que tiene el ministro Santibáñez con el Ministerio Público a raíz de la DIVIAC y dos actores principales, que es Harvey Colchado y Culebra, René y Culebra. Esto por un lado, y también esta escalada de la criminalidad. Empecemos con este enfrentamiento que hay entre el ministro, el Ministerio Público, que nace a raíz de los audios, la DIVIAC, y hoy día hemos visto cómo la presidenta de la República le ha dado su respaldo. ¿Qué análisis político tiene usted de esto? El tema es clarísimo, ¿no? Esta situación de enfrentamiento entre la policía, el Ministerio Público, entre básicamente el ministro del Interior y el Ministerio Público, no debería darse de esa manera, ¿no? Una cosa es tener apreciaciones, tener diferentes puntos de vista respecto de una determinada situación, ¿no? Y otra cosa es un enfrentamiento por intereses subalternos, ¿no? Como creo que es el caso. Y todo esto se origina, pues, desde que el entorno familiar y el entorno político de la señora Boluarte empezaron a ser investigados por el EFICOP, ¿no? El encargo directo que tuvo en su momento el ministro Víctor Torres, luego el señor Ortiz y posteriormente el ministro actual, sin duda, pues, desactivar el equipo especial de policías que apoyaba al EFICOP, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a veces no solamente la ciudadanía confunde
el equipo especial que apoyaba al EFICOP con Diviac, sino muchos entendidos, opinólogos y hasta autoridades adrede se equivocan, ¿no? Y dicen, se refieren a uno confundiendo a la población con otro. Y creo que el mensaje, en el mensaje de fondo, el pedido de fondo de la señora Boluarte era desactivar a toda costa el equipo especial que apoyaba al EFICOP. El segundo paso, y el paso anterior inclusive era pues el pasar retiro al general Angulo, ¿no? Porque era el que de alguna manera pues cuidaba la institucionalidad de la policía. Luego, desactivar el equipo especial que apoyaba al EFICOP, ya sucedió, y luego la desactivación de la DIVIAC no necesariamente pasa pues por desaparecerla del organigrama institucional en la policía. Es verdad, cuando hoy se escucha en el aniversario justamente la DIVIAC decir que no va a desaparecer, a mí realmente me causa extrañeza, ¿no? Porque, claro, no va a desaparecer nominalmente, pero en la práctica dejó de ser una unidad transversal que tenía un trabajo transversal, valga la redundancia, y por encima de muchas otras direcciones, y que además tenía un trabajo con un elemento fundamental para este tipo de investigaciones de alta complejidad, que era la independencia justamente y el estar libres de cualquier presión. Hoy la DIVIAC forma parte de la IRINCRI, ¿no? Es decir, está por debajo de lo que antes estaba, ¿no? Y dejó de ser una dirección independiente, que tenía un manejo particular y distinto, ¿no? Entonces, yo creo que en la práctica no se ha desactivado, pero sí ha perdido totalmente pues la fuerza que tenía antes. Claro, la independencia. Entonces, lo que usted me dice es que se está siguiendo una línea de acción que viene desde la Presidencia de la República, que es cuidar los intereses de la familia presidencial, desde la Presidencia de la República con los Rolex, el hermano, y que está utilizando a los ministros de turno. Y ahora este ministro, el ministro Santibáñez, es utilizado también en la misma línea. Así es. Y lo que debería más bien hacer la señora Boluarte es pensar por lo menos mínimamente en el país, ¿no? Y dejar que las investigaciones sigan su curso, dejar que los órganos jurisdiccionales hagan su trabajo y por otro lado, pues dedicarse a gobernar, cosa que no está haciendo, ¿no? Prácticamente nos está tonteando permanentemente con uno u otro mensaje, ¿no? Hoy día habla de los roles, mañana canta el gato ronrón, hoy día es el día del abrazo con su ministro y mañana, no sé, serán los Teletubbies, pero, o sea, el problema es que nos está tonteando y nadie está gobernando. Lo que tendría que hacer ella es preocuparse, en vez de buscar impunidad y obstruir la justicia, hacer que todos los órganos de inteligencia y los órganos que tienen que ver con la seguridad, no solo nuestra Policía Nacional y todo el Estado, luche contra la criminalidad. Pero lo que está haciendo más bien es ceder espacio a la criminalidad organizada. Las economías criminales creo que deben estar frotándose las manos y muy contentos de que hoy hay un gobierno de esta naturaleza, ¿no? Totalmente inerte, totalmente, no sé, apocado y más bien minimizado pues a su mínima expresión, buscando impunidad y obstruyendo la justicia, ¿no? ¿Y cuál fue la manera de llegar, o le replanteo la pregunta, la manera de llegar de Santibáñez fue petardear al equipo especial que fue de DIVIAC a EFICOP desde dentro? Eso fue la carta de presentación del actual ministro ante la presidenta de la República, porque hemos escuchado los audios que por más que el ministro diga que no es su voz, pareciera que sí es su voz. Bueno, pese a la negativa sobre la voz del participante en esta reunión, lo claro está que para subir todo vale, ¿no? Eso lo dijo él. Para mí es la frase que queda, ¿no? Entonces, y yo entiendo, o sea, puede entender cualquier situación, pero prácticamente
priorizar intereses subalternos, intereses de búsqueda de impunidad, de obstruir la justicia, de dañar las instituciones y sin interesar lo que viene sucediendo en nuestro país, eso sí es gravísimo, pues, ¿no? O sea, lo que se está haciendo es incumplir inclusive con las funciones, valga la redundancia, principales de cualquier funcionario público, el deber que se tiene para con el Estado, ¿no? Y acá también hay una suerte de compadrazgo y hasta de entendimiento con el Congreso, porque el Congreso no está haciendo absolutamente nada, no hace función de control político respecto de esto. O sea, la creciente delincuencia es avasalladora a todos los hombres y mujeres en el resto de nuestro país. O sea, les afecta de tal manera que es insoportable. Los crímenes y el sicariato están a la orden del día. Hace un par de semanas mataron a dos dirigentes de la Federación de Construcción Civil. Hace algunos meses mataron a un teniente alcalde, el teniente alcalde de Santa Anita. Han asesinado a varios dirigentes de comunidades nativas. O sea, y yo no sé qué cosa está esperando la presidenta de la República para dejarse de pensar en sus propios intereses y pensar en el país, ¿no? O sea, yo realmente ya no entiendo, ¿no? Creo que hasta el peor gobernante se daría cuenta de ello, ¿no? Y ella no se está dando cuenta del daño que le está haciendo al país y nos está dejando una bomba de tiempo para el 26, ¿no? Yo quiero que escuchemos juntos qué es lo que ha dicho el premier respecto, después del abrazo de la presidenta de la República y el respaldo de la presidenta, qué es lo que ha dicho Adrián Sen respecto a Santibáñez, el ministro del Interior. Escuchemos los dos, por favor. En mi condición de presidente del Consejo de Ministros, mientras ejerza yo este cargo, yo respaldo a todos los integrantes del gabinete. Todos gozan de la confianza del que habla y esta solo podrá ser retirada cuando así lo estime la señora presidenta del Consejo de Ministros, con la evaluación constante que hacemos de cada uno de ellos. No tiene por qué sorprender el respaldo de la señora presidenta a un ministro que por lo demás está combatiendo la delincuencia común y el crimen organizado como no se ha visto antes. Los resultados están allí a la vista. No podemos negar, y en esto yo quiero ser preciso, de que no siguen habiendo asaltos, que no sigue habiendo sicariato, que no sigue habiendo extorsiones. Tenemos una megápolis, tenemos 12 millones de habitantes en esta ciudad y la criminalidad existe, pero estamos combatiendo, estamos trabajando en ello. Lo que dice el premier es algo inédito. No se puede negar que se está combatiendo la criminalidad como nunca antes. Acaba de salir la encuesta del INEI y dice que el 86% de peruanos tiene miedo de salir a la calle, tiene la percepción de que los criminales están encima de ellos. Entonces, ¿por qué esta como ceguera de todo el Ejecutivo? Porque no saben, la verdad, estamos en un horario de protección, no saben realmente lo que hacen, ¿no? O sea, no saben dónde están parados, viven en una realidad, en un mundo paralelo, y de verdad ya, discúlpeme la expresión, Karina, ya da bronca, ¿no? O sea, decirnos que se está luchando como nunca antes se ha hecho, cuando los paquetes legislativos que vienen del Congreso o que son provocados inclusive desde el Ejecutivo, tienen que ver básicamente pues con vulnerar el sistema de administración de justicia, con vulnerar cualquier mecanismo que se tenga para la lucha contra la criminalidad organizada. Realmente es asombroso la capacidad que tiene para decir las cosas totalmente al revés, señor premier, ¿no? Para mentir. No sé, sí, para mentir, y no solo eso, sino para pretender vernos la cara de tontos, ¿no? O sea, de esa manera, ¿no? O sea, yo creo que están abusando, ¿no? El hecho pues, que la gente en el ámbito político esté pensando más en la gobernabilidad de algunos, otros en
en las elecciones del 26, otros que no tienen pues las garantías necesarias para protestar, otros que prácticamente le están haciendo el juego, como algunas fuerzas políticas desde el Congreso. O sea, abusa realmente, y otros que están investigados, ¿no? Más de 70 congresistas investigados. O sea, está abusando, ¿no? Está abusando este gobierno ya en demasía, ¿no? ¿Usted cree, porque Santibáñez, el ministro, ha dicho que él es incapaz de decir lo que hemos escuchado en esos audios, que están manipulados, que no es su voz, que es Carlos Álvarez? Ha dicho que él jamás ha dicho eso, que es edición. Ha dado varias versiones. ¿Usted qué cree? ¿Está convencido que sí es capaz? Porque en el mundo del Ministerio del Interior, de los policías, todos se conocen y usted debe saber quién es Santibáñez. Yo entendía que era un abogado muy vinculado al tema de la defensa de algunos policías en el ámbito del interior, ¿no? Y con temas disciplinarios y reincorporaciones a veces, y también de diferentes casos, ¿no? O sea, de alguna manera entiendo que conoce desde esa perspectiva el ámbito policial, pero lo que creo yo que en el Ministerio del Interior se requiere, además de eso, se requiere capacidad política, capacidad de renuncia, inclusive a intereses personales, y se requiere además un ejercicio ético en la función pública, ¿no? Y cuando uno no tiene esa capacidad ni de renuncia, ni esa capacidad de trabajar en una línea muy fina sobre el ejercicio ético de la política, o en la política o en la función pública, pues obviamente pasa lo que estamos pasando, ¿no? Yo no voy a entrar en la discusión legal, como ha dicho su propio abogado, ¿no? De que no reconocen la voz, y bueno, ¿no? O sea, más allá de cualquier leguleyada o medio de defensa, yo lo que creo es que cuando uno ejerce función pública con ética, tiene que decir las cosas como son. Y si no, pues lamentablemente le estamos haciendo un daño irreparable a nuestra golpeada democracia, ¿no? Entonces, para usted ya se debió ir por falta de ética. No, es más, yo creo que lo único que salvaría la situación, no solamente que se vaya el ministro del Interior, sino que la presidenta debería hacer hace tiempo dos cosas, ¿no? Un Consejo de Estado para conversar sobre la situación tan grave que está viviendo nuestro país, no solamente en temas de inseguridad, que creo es el principal problema que afecta a todos los peruanos y a todas las peruanas, sino también esta crisis política creciente, y se debería encontrar una salida a esta crisis. Y la única que yo veo es la de un entendimiento con todas las fuerzas políticas y construyendo un gabinete de ancha base que pueda darle confianza al país de acá a los próximos meses. Pero, o sea, es la miopía. Estamos viendo al premier, que prácticamente vive en otra galaxia. Estamos viendo a la presidenta que prácticamente en un estado permanente de negación, diciendo que los resultados son positivos, las cifras nos acompañan, hacemos bien las cosas. Entonces, y acá no es un tema de mezquindad, no es que quienes estamos en el lado de la oposición pensemos pues que con una visión mezquina, ¿no? O sea, hay situaciones que realmente son insalvables, ¿no? Y a diario las vivimos. Obviamente, cuando por ejemplo, el canciller se refiere al tema Venezuela, tirios y troyanos creo que han estado de acuerdo. Pero cuando, por ejemplo, suceden cosas como las que hoy sucede, lamentablemente, pues, no podríamos estar de acuerdo jamás. Muchísimas gracias a Mariano González. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, Mariano González, exministro del Interior y abogado, por supuesto, del excomandante general de la policía, el general Angulo.